vamos a ver. Miren lo que yo estoy diciendo acá. Calcule la fuerza de arrastre total que actúa sobre una barra rectangular de 10 pies de longitud con una sección. La barra, imagínense que eso es un angular. No sé si han visto esos angulares que son rectangulares. No con este, sino, pero esos angulares esos perfiles que son una barra hueca. Ustedes lo han visto, ¿verdad que sí? Sí. Sí, Sí, Que es lo sí, que sí. se hacen los techos, se hacen una serie de, por ejemplo, la mayoría de las vallas tienen esos perfiles. Fíjense qué dice acá. Es hueco. Aquí en este caso es hueco. Hueco. O sea, imagínense ese perfil que yo lo coloque afuera con viento. Eso es lo que le está diciendo. El viento, fíjense que el viento, que es el flujo de aire, es perpendicular a esta cara. O sea, no viene por acá, sí, porque si viniera por acá, entrara por la parte hueca y saliera por la parte hueca. No sé si me entienden. Sí, lo entiendo, maestro, sí. Esa parte. Entonces, pero fíjense otra cosa, perpendicular, entonces, a la longitud. Realmente, ¿a dónde puede ser eso? Porque yo le estoy diciendo que la barra, una fuerza de arrastre que actúa sobre una barra rectangular de IP con una sección transversal de 3×4, fíjense, 3×4. Esto es la sección transversal de esa barra. Cuando la barra se encuentra en movimiento a 20 en agua, esto es agua en este caso, a 20 pies, esa es la velocidad del agua, a una temperatura de tanto. El lado de 4 pulgadas, fíjense, importante. El lado de 4 pulgadas y la longitud se encuentran perpendiculares al flujo. O sea, ¿qué yo estoy diciendo? Que este lado y ese lado son perpendiculares al flujo. Entonces, eso puede ser así o así. O sea, de este lado o de este lado. Si es así, de arriba hacia abajo, ¿es posible? No, no es posible, porque el flujo sería perpendicular al lado de 3 y de la longitud, no de 4 como lo está pidiendo el problema. O sea, fíjense que acá yo tengo que saber cómo está ubicada la barra. El quid de este problema está acá. Y que se trata de una barra hueca. Porque si no se tratara de una barra hueca, sería el camión refrigerado que está allá de aquel lado, que está en el punto 5. No sé si me entienden. O sea, usted tiene que aquí ubicar, es fundamental, hacer este esquema. Le estoy diciendo, el lado de 4, fíjense que este lado y este lado, que es la longitud, son perpendiculares al flujo. Me queda perfectamente. O sea, ese flujo yo lo puedo colocar hacia la izquierda o lo puedo colocar hacia la derecha. No lo puedo colocar ni de abajo, ni de arriba para abajo, ni de abajo para arriba. Ni lo puedo colocar en la dirección, en esta dirección. ¿Por qué? Porque sería paralelo a la longitud. Entonces tengo que saber cómo está ubicado el flujo. Preguntas. Si lo entienden eso que yo estoy explicando. Porque si no entienden ese esquema, ya no pueden entender el problema. El quid de esto es esto. El lado de 4 pulgadas y la longitud se encuentran perpendiculares al flujo. Miren mi flujo. Este lado de 4 perpendicular y este lado de 4 es 10 perpendicular. Si eso lo he dibujado bien, entonces digo, aplico mi fórmula de arrastre, porque es lo que me están diciendo la fuerza de arrastre. Fíjense entonces que es el coeficiente de arrastre, ρv cuadrado sobre 2. Aquí, ¿qué pasa? El área, ¿cuál es el área? El área es el área que está paralela ¿a quién? Al flujo. ¿Y cuál sería el área paralela al flujo? ¿Por dónde pasaría el aire, el agua por acá, en esta barra, como está?
¿Por dónde pasaría? ¿Por aquí arriba o por aquí abajo? ¿Y cuál sería mi área? Ah, pero miren qué fácil. Entonces mi área sería 10 por 4, como es pulgada, 4 sobre 12 pies. Esto es mi área. ¿Qué es esta área? Fíjense, esta área de aquí arriba o esta área de aquí abajo. Preguntas. Y esta es una discrepancia que tiene ambos libros. El libro de Sengel utiliza realmente tanto esta área como esta área para calcular la fuerza de arrastre. Si ustedes me preguntan a mí cuál de las dos teorías es válida, yo me quedo con la teoría de Sengel. Porque por aquí pasa el agua y por aquí pasa el agua también. Que fue lo que ustedes, cuando ustedes calcularon un perímetro sin saber lo que era el perímetro, realmente no se dieron cuenta de lo que le estaba explicando. Primero es eso, una diferencia que tienen ambas teorías en este tema. El autor Mott considera solamente una cara, no le interesa la otra cara. O sea, porque aquí el agua tiene contacto con esta cara y tiene contacto con la cara de abajo. Y lo otro es que el libro de Mott no hace una explicación ahora con lo que yo le voy a decir con el número de Reynolds, que lo hace perfectamente bien el libro de Sengel. Vamos a explicarle. ¿Y ustedes saben cuál es el libro de Sengel? El que yo le estoy diciendo, ¿verdad que sí? ¿O quieren que le digan quién fue que lo copió del libro de Sengel, el problema número 5? O sea, los que buscaron el solucionador de ese libro es de Sengel, Jonas Sengel, que es el libro de mecánica de fluidos. Entonces, ¿qué pasa? El coeficiente de arrastre, realmente de arrastre, depende del número de Reynolds. Y ustedes saben que depende del número de Reynolds para formas, porque aquí lo que nos interesa es la forma. ¿Por qué? Porque la fuerza de arrastre depende del área y el área es forma. Entonces, ¿pero qué pasa acá? Miren el cálculo del número de Reynolds que yo he hecho. ¿Cómo yo he calculado el número de Reynolds? Ahí. ¿Qué de raro tiene esa fórmula? El número de Reynolds V por L sobre viscosidad cinemática sobre nu. ¿Qué de raro tiene eso para lo que nosotros conocemos? ¿Cómo por lo general calculamos el número de Reynolds nosotros? Díganme algo, cualquier cosa. ¿Cómo se calcula el número de Reynolds hasta ahora, hasta este momento? ¿Cómo ustedes lo calcularon en el primer parcial? ¿Cómo lo calcularon? ¿Qué fórmula ustedes aplicaban? ¿Quién dice algo ahí? Diga algo. El que sea más... Número de Reynolds, maestro, es Sí, igual dígame. a la velocidad por el diámetro sobre la viscosidad cinemática. Excelente. Así era que tú lo calculabas, Bárbaro. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa en el arrastre? Que en el arrastre, el diámetro, ¿por qué nosotros calculamos el diámetro de esa manera? Como tú bien me lo acabas de decir. Porque fíjate que el diámetro está relacionado, el número de Reynolds está relacionado realmente ¿con quién? Con la fricción en tubería. ¿Y por dónde que va el Claro. flujo en las tuberías? ¿Por dónde? ¿Por dónde que va el flujo en las tuberías? El flujo en las tuberías. Tú tienes agua en tu casa. ¿Por dónde que va el agua a tu casa? Ahora mismo que tú abras uno de los grifos, por ejemplo. ¿Por dónde que va el agua? Por un tubo. Por un tubo. Pero va por afuera del tubo o por dentro del tubo. No, por dentro del tubo. Por dentro del tubo. Por dentro. Entonces realmente el agua tiene contacto ¿con quién? Con el tubo por dentro. Es decir, tiene contacto con el área transversal, con el círculo, con toda esa periferia.
Y esa periferia realmente es el diámetro. Ok. Pero ¿qué pasa? Aquí no. Aquí fíjate que el flujo tiene contacto con una longitud. En el caso de barras, en el caso de rectángulo, en el caso de barras cuadradas. En el caso entonces de las esferas, realmente, ¿con quién yo utilizo? Debo utilizar entonces, porque tiene contacto si es una esfera. Si esto en vez de ser una barra rectangular fuera una esfera, una bola, entonces yo utilizara para el cálculo el número de Reynolds el diámetro, porque tiene contacto con el diámetro. O sea, la parte que tiene contacto con el diámetro, por fuera, aunque sea por fuera. Si aquí esto tuviera, por ejemplo, imagínate que esto sea una bola de béisbol, entonces realmente yo quiero calcular el arrastre, la calculo realmente con quién, con el diámetro, porque el flujo tiene contacto con quién, con el diámetro. Pero aquí no, aquí el flujo tiene contacto con esa parte que yo le llamo L. O sea, en el caso de las barras rectangulares y cuadradas, entonces tengo que buscar realmente la longitud que está en contacto con el flujo. Y por eso es que yo calculo entonces el número de Reynolds con esa expresión. Pero ¿cuál es la longitud entonces en este caso? Fíjate que la longitud en este caso es la longitud de 3 pulgadas, fíjate, no la longitud de 10, porque la longitud de 10 es la longitud que tiene la barra completa. Y el flujo no entra por la barra, no, el flujo pasa por arriba de la barra o pasa por debajo. Fíjate que la longitud es 3. Eso se entiende, miren, ese 3 es este que va a pasar por acá o está por acá. ¿Qué es esta cara? ¿Lo ven? Ok. Si eso fuera una bola, fuera entonces diámetro. Ya, eso fuera el diámetro, no hay problema. Entonces aquí calculamos realmente a Rho. Rho nos da a nosotros y calculamos y buscamos entonces la viscosidad cinemática para calcular entonces el número de Reynolds. Eso nos da, fíjense, 3.6, 16, 46. Si yo me voy entonces, que aquí se lo coloqué, de la figura 1746, página 436, para un cilindro cuadrado, que así es que yo tengo esfera y cilindro cuadrado, y tengo entonces y tengo entonces otro perfil. La A y la B, ustedes se van a dar cuenta que en esa página, en la 436, hay dos gráficas, dos figuras. Una para número de Reynolds bajo y otra para número de Reynolds alto. Pero ¿qué pasa? Mod falla en algo, porque Mod me dice número de Reynolds alto y se queda con 10 a la 6, que es lo que me explica Senkel muy bien en este tema. Dice, pero pueden haber números de Reynolds por encima de 10 a la 6, hermano. Pero en este caso me quedo con Mod, ¿por qué? Porque no me está diciendo, mira, el número de Reynolds a mí me dio 4. Fíjate que dio 3 por 10 a la 4. Ya, entonces yo calculo, me voy a esa figura que está acá, y entonces cuando tengo el 3 por 10 a la 4, entonces busco, y donde dice cilindro, para un cilindro cuadrado, ustedes la van a ver esa figura. Entonces, voy a entrar, porque yo sé que quizá, y no me gusta hablarles como en chino. Déjame yo ver si ustedes pueden entonces acá, le voy a, para que vean lo que yo le estoy diciendo. Estoy entrando al libro. ...436 creo que puse. Vamos a ver. Miren acá. Visualizan todos el libro, lo que yo les estoy mostrando del libro. ¿Lo están viendo el libro ahora? Sí, se No, observa. todavía. Sí, ya se ve, ya está en la tabla.
sea, estoy en la figura, son figuras, estas dos. Ah, sí, sí, una figura, pero. Sí, fíjate 17.4, página 436, eso lo dice lo que yo estoy explicando. Si usted te fija, esta primera figura que es es para número de Reynolds bajo, lower value, número de Reynolds. Fíjate que llega hasta 10 a la 3. Entonces la otra es para número de Reynolds, entonces altos. Pero fíjate a dónde llega, hasta 10 a la 6. Entonces aquí yo tengo un cilindro cuadrado, un cilindro y una esfera. Entonces yo, como es una barra rectangular, entonces utilizo cilindro cuadrado. Si tú te fijas, me voy a las 4, esto es 3, más o menos por acá. Y eso me da, fíjate que me da 2, el CD. ¿Lo ven? Esta es la figura que yo utilizo. Y entonces en 3, esto entre 2 y 4, tengo acá y me da 2, CD. Que ese fue el número, señores, que yo coloqué acá. Fíjense, ese fue el número, cuando yo le digo esto a ustedes, de la figura 1746, página 436, para un cilindro cuadrado se tiene que CD es igual a 2. ¿Lo ven eso? Sí, lo Perfecto. Dígame. Preguntas. Entonces ya el área le dije que era 10 por 4 porque es el área que está en contacto. Entonces, y ya sustituyo, fíjense, ya sustituí la viscosidad. Entonces 2 el CD, la velocidad al cuadrado, entonces sobre 2 por ¿quién? Por el área. Y eso me da entonces ya la fuerza de arrastre 3.1568 libras fuerza. Ese es el segundo problema. Pregunta, señores, con relación al segundo problema. Que no entiende el segundo problema. Estas son esas dos horas. ¿Cuál es la diferencia? Fíjense, ustedes van a ver ahora cuando yo le explique el otro problema del camión refrigerado, ¿qué tiene de diferencia esas dos teorías? La de un libro con respecto a otro. Y yo me quedo en este caso realmente con el libro de Sengel, porque yo entiendo que es mucho más generalizada. Esta es mucho más particularizada. O sea, si el libro de Mott me pone realmente, no, mira, yo quiero que tú me la calcules sobre la superficie superior. Ah, perfecto, yo te la calculo, yo te acepto esta. Pero no, es que me dice una barra y me da esta condición. Entonces el flujo pasa por aquí arriba, pero pasa por acá abajo. Entonces para mí son las dos áreas. Entonces ya. En lo otro me gusta porque mientras Mott te da una fórmula, te da una figura, Sengel te da una fórmula para tú calcular entonces realmente el coeficiente de descarga, de arrastre. Yo tengo una pregunta, maestro, disculpe. Ah, sí. Con respecto al arrastre, al flujo, cuando choca, o sea, para calcular el número de Reynolds, vamos a tomar, o sea, ok, la velocidad por la longitud, ¿verdad? Sí. Ok, la Pero es la longitud siempre... longitud, pero es la longitud que está en contacto con el flujo. Si Ok, yo, esa es la pregunta que le iba a hacer, es sí, eso, o sea, exactamente. fíjate que esa es la longitud. Yo, mire esta flecha, pon esta flecha aquí arriba. ¿Cuál es la Ajá, longitud que está en contacto con el flujo? ¿Es cuánto? Es 3 pies, mira, es 3 pies, es esto. Es claro, esa longitud. Porque no es esta, porque el flujo no entra por no se trata de una tubería cuadrada, es rectangular. No se trata de esto, porque te está diciendo, fuera diferente si el flujo fuera paralelo entonces a la tubería, entonces fuera realmente esa longitud. ¿Cuánto? 10 pies. ok, 10 pies. Y el área sería entonces 4 por 3. Tienes que exacto, ver la entiendo. dirección del flujo. Tienes que ver la dirección del flujo. No es lo mismo, imagínate tú en el carro ahora. No es lo mismo que el aire te dé a ti en la puerta del chofer que venga por el frente del cristal. Las áreas si te da por las puertas del chofer, tú tienes que considerarme entonces todas las áreas de ese lateral. Pero si el aire viene por el cristal delantero, tiene que considerarme entonces la proyección de la parte frontal del vehículo. Eso es, o sea, esa Claro, área realmente por es el medio área perpendicular al flujo. O sea, que está en contacto con el flujo. Perfecto. ok, perfecto.
Bien, entonces salimos ya de ese problema. Vamos entonces al problema número 3. Acá. Todos me copiaron lo que dice el solucionador. Todos lo copiaron. Es igualito así. Una cosa tan fea como lo presenta el solucionador. Pero la idea es que ustedes aprendan de dónde el solucionador saca esos números. Vamos a ver de dónde el solucionador saca los números que le dio a ustedes, para que ustedes entiendan de dónde saca eso. Primero yo tengo un flujo, ¿verdad que sí? Fíjense, esto es un muro, esto no es un codo ni nada, eso es un muro. Entonces yo tengo un chorro, ese chorro tiene realmente, yo por aquí le di 3 pulgadas, ese chorro. Y entonces realmente me provoca un desvío. Fíjate qué mala leche es el libro. Él te dice ese ángulo, 130 grados. Realmente ese ángulo que él te lo forma realmente con el lado positivo de las X. Entonces, ¿por qué? Porque realmente esto me da un suplemento. O sea, 50 más 130, entonces me forma 180. Pero él te da esa cosa para engañarte. Mírenlo acá, miren esta figura que fue lo que ustedes no vieron, no visualizaron nunca en este problema. B2, miren a B2 acá, miren el ángulo que él me da, que es 50. Entonces miren lo que yo le estoy diciendo realmente. Ese ángulo es el suplemento, o sea, porque estos dos ángulos son suplementarios. Entonces 130 es un suplemento de este. Entonces, pero a mí no me interesa ese asunto de 130. Él me lo pone ahí para engañarme, entonces me da esa cosa. Entonces acá yo tengo este ángulo y el flujo sale por acá, B2. Entonces yo calculo una B2X y calculo una B2Y, ya. Entonces B2X es con quién, con el coseno, porque es adyacente, y B2Y es con el seno, mírenlo acá. B2X, B2 coseno de quién, de 50. Y B2Y es con el seno, pero acá, ajá, miren entonces acá los sentidos, positivo hacia arriba y positivo hacia la izquierda. Entonces, por lo tanto, B2X es positivo y B2Y es positivo. Vamos entonces ahora a calcular a B1X. Si ustedes se fijan, B1X está en la dirección negativa, o sea, 22 es negativo, que es la velocidad 1. Y entonces la velocidad 1 en Y, eso como está horizontal, solamente esta velocidad no tiene nada. Y ya, señores, ¿quién es mi caudal? Caudal es área por quién, por la velocidad. Entonces, aquí lo que hice fue la conversión, porque me lo dan en pulgada. Entonces, eso para pasarlo entonces a cuánto, a pies cuadrados, divido entre 144, multiplico por 122. Miren, aquí da esto. Y entonces de la tabla 2, entonces calculo el quién, la densidad. Entonces me da 1.88 es luz sobre pie cúbico. Esa es la tabla 2, página 489. Y ya aplico mi fórmula. Fíjense que acá esto es menos por menos, porque B1 va negativo, da más. Entonces calculé esto. Aquí B2Y es positivo y B1Y es negativo, es 0 ya. Y eso era el segundo problema. El tercer problema, señores. O sea, ¿qué ustedes no entendían que recurrieron al solucionador? Díganme. O sea, ¿por qué ustedes no lo hicieron ustedes sin el solucionador? ¿Qué pasó ahí? Díganme. Ahora nadie copió del solucionador. Yo realmente, profesor, no entendía. Ahora lo acabo de entender, pero yo no lo entendí, no lo entendí al No, momento del porque examen. estaban copiando toda esa cosa. Ustedes estaban, o Sí, sea, y estaban copiando, era lo que le decía. Fíjate que el solucionador no te pone a ti no te pone a ti un gráfico, nada, no te pone este esquema, no te lo pone. De una vez desde aquí, desde que te pone los datos, te salta acá. Entonces, el solucionador es bueno. Yo no estoy diciendo que no es bueno el solucionador.
pero realmente tú tienes que entenderlo. Lo bueno es cuando tú eres capaz de interactuar con el solucionador y lo que tú estás haciendo, no copiándolo. No copiándolo. Y tienen que ver, o sea, nunca van a dar iguales porque, o sea, es imposible también y eso nunca se engañen, señores, porque yo aquí puedo utilizar una cifra significativa o dos cifras significativas, es decir, que eso... Pero lo interesante es, yo no estoy diciendo que no vean el solucionador, porque es una parte de, sino realmente que lo analicen, siempre analícenlo las cosas. Si usted lo entiende como lo escribió el solucionador, lo entiende y se le hace fácil, bueno, perfecto. Fíjate que yo no lo entiendo como lo hace el solucionador, yo tengo que hacer este esquemita para yo no perderme. O sea, si yo no hago este esquema, yo me pierdo entonces. Y es decir, pero mira, B2 va hacia allá, miren esta flechita la B2, entonces eso significa que yo parto desde acá, llego hasta acá y subo, y entonces esas son mis componentes. Tiene una componente como positiva y tiene una componente entonces positiva en vertical y ya. Y este ángulo, fíjate que él te da que un ángulo de 130 grados, pero él le está dando este ángulo, entonces eso es ya para tú saber que es un suplemento, ya es para engañarte a ti, porque tú no haces nada con ese asunto, con ese ángulo. Bien, ¿lo ven claro más o menos el problema? Ahí está todo lo que ustedes necesitan en rojo. Le puse entonces los signos también para que ustedes lo vean. Y ya. Entonces, vamos entonces al otro problema. Aquí. Y este problema lo puse para explicar esto. Ya se lo estoy diciendo, ya se lo dije realmente. No, o sea, era el 4, no era el 5, era el 4. El 5. Yo pensaba que era el problema 5. El 5 es el del avión. Vamos a ver. Miren, ¿a qué se parece este problema? A este, ¿verdad que sí? Lo único que le ponen una cosita bonita que me gusta. Mira, aquí no le pone nada y entonces aquí te pone aquí no pone nada, aquí tú tienes que hacer la figurita. Pero si ustedes se fijan, esa figurita, mírenla acá. Yo tuve casi mi figurita acá abajo. Miren mi figurita acá abajo. Se ve eso. Es lo mismo que yo hice arriba, lo hice abajo. Dígame entonces si la ven. ¿Qué está diciendo este problema? Vamos a ver. En vez de una barra, ya esto es un camión refrigerado. Creo que es un camión refrigerado. Sí, dice camión refrigerado. Entonces dice, considera un camión refrigerado que viaja a 55 millas por hora. Estos problemas de arrastre es o el cuerpo se mueve o se mueve el fluido. No hay problema, o sea, es lo mismo. O sea, es la misma situación. Cuando el cuerpo se mueve, suponiendo que el camión esté estático y el que se mueva sea realmente el aire, ¿tú entiendes? O sea, no hay problema, como quieres la misma teoría. 65 millas por hora, fíjense otra cosa, aquí yo le doy milla, una milla es 5.820. ¿De dónde sacó ese dato? ¿Ustedes saben dónde sale ese dato? ¿Cómo ustedes lo buscaron? Lo copiaron, yo sé que no lo buscaron, lo copiaron. ¿De dónde yo puedo obtener ese dato? Y eso se lo dije yo a ustedes. ¿De dónde lo puedo obtener? Del mismo libro. En el apéndice K, ahí está. Una milla abajo me da 5.280 pies. Ya. Fíjense que se lo calculé. Esto se lo puse ahí para que ustedes lo tengan. ¿Por qué? Porque realmente esto, yo no trabajo con millas, yo trabajo realmente, si ustedes se fijan, me están dando, el problema está en el sistema realmente inglés. Donde la temperatura del aire está una atmósfera, esto es realmente una atmósfera, esto es 14.7 psi, esto es realmente un bar, o sea, es la misma cosa. Y a 80 grados Fahrenheit. Su comportamiento refrigerado puede considerarse, fíjense, la misma cosa. Lo único que él me lo pone bien bonito acá. Él me dice, ya me pone un dibujito que me gusta. Y me lo dice, pero es una caja cuadrada rectangular. La misma vaina que yo le dibujé a usted de acá. De 9 pies de ancho, 9 pies de ancho, de 8 de alto y de largo tiene 20 pies. Fíjense, esto es 20 pies. El largo tiene 20 pies. Entonces, ¿qué es esto? Esto es 8, 9, entonces lo que se ve,
que es lo que yo tengo arriba, y el largo tiene entonces, fíjense, 20 pies. Fíjense como yo acabo de dibujar mi caja. Entonces acá, si se supone que el flujo de aire sobre toda la superficie exterior es turbulento y en contacto con la superficie no hay separación de flujo, determine entonces la fuerza de arrastre. Fíjense que esto no le especifica así MOD. MOD calcula en los problemas de barra realmente una sola cara. Entonces, vamos a analizar nosotros realmente cuáles son las partes que están en contacto con la caja refrigerada. Está en contacto con la parte refrigerada esta parte de acá, esta cara de acá y esta cara de acá. ¿No es cierto? Son las partes que están en contacto con el aire cuando yo me muevo en esa camioneta. O sea, esto de aquí arriba hay aire, pero por aquí pasa el aire y por allá pasa el aire. Entonces, aquí hay fricción también. Aquí hay fricción, aquí hay fricción. Entonces, si ustedes se fijan, ¿cómo yo calculo el área total? Área superior, que es esta, más área lateral. Fíjense que yo le puse aquí área lateral. Chun, 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 chun. Y entonces, ¿cuántas áreas laterales yo tengo? Este lado de aquel lado, de este lado y de aquel lado también. Entonces, mi área total es esta. Área superior más 2 veces el área lateral. Entonces, el área total es 9 pies por 20, 180. El área 20 por 80, 160. Pero como son 2 veces, ahí le sale el número que ustedes no sabían de salida. El número de 500 pies cuadrados. Entonces, ¿qué tiene MOD? ¿Qué tiene Sengel? Sengel dice, no, tú me tienes que calcular realmente todo lo que está en contacto con el flujo, que no te lo dice, esa es una diferencia, que no te lo dice MOD. Si ustedes se fijan, nosotros calculamos solamente la parte superior, o sea, la parte superior y la parte inferior, pero hay dos caras que están en contacto, porque eso no está en el suelo. O sea, al menos que me diga, mira, no, está en el suelo. Ah, si está en el suelo, entonces la parte de arriba. No sé si entienden lo que yo le estoy diciendo. O sea, aquí yo no tengo información para discriminar realmente de que esta parte de abajo está en el suelo. No tengo. Si él me dice que sí, entonces para mí es más válido este análisis. Si él me dice que no, porque entonces por aquí debajo pasa flujo también. ¿Qué es lo que considera el libro de Sengel acá? Está. Acá. Entonces ya yo determiné mi área. Entonces, fíjense, aplico mi ecuación. Tengo la velocidad, tengo todo. Me falta calcular entonces el CD, que es el coeficiente de arrastre. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo se calcula? Lo mismo. Busco mi densidad en esta tabla. Busco entonces mi viscosidad cinemática. Convierto entonces la velocidad que está en millas por hora, la convierto entonces a pie sobre segundo. Eso multiplicando 65 por 5.280 pies y dividiendo en 3.600 segundos. Eso me da esto, la velocidad. Entonces lo mismo. Entonces, ¿qué tengo acá? Tengo realmente aquí, acá, la velocidad, el número de Reynolds. ¿Cuál es? Que yo tengo acá. Esta es la parte que está en contacto. Fíjense que acá, esto es lo que está a la longitud del cuerpo que está en contacto con quién, con el flujo. ¿Cuánto es? 20 pies. 20 pies. Entonces, fíjense que calculé acá el número de Reynolds con mi 20 pies. Entonces, miren algo acá. El número de Reynolds me dio a mí 1.128 por la 7. Si yo me voy al libro de Mota acá, ¿hasta dónde llega el coeficiente, el número de Reynolds? ¿Hasta dónde llega? Hasta 6. Hasta 6. Entonces, es una debilidad que tiene la teoría, el libro de Mota. Entonces, ¿qué dice? Disculpe. Discúlpeme, señor. ¿Aló? ¿Aló?
¿qué dice realmente Sengel? Dice, no, mira, espérese. Sí, Edwin. ¿Aló? Hello.
Compañero, ¿se me frizó a mí o el profesor está ocupado aún? Al parecer está ocupado. Ah, quería rectificar, está bien. Está bien. Me gustaría que Está lloviendo, se le está comentara, frizando. señores, por favor, me gustaría que le comentaran algo al profesor. El celular se me está por descargar. Se me va a apagar el celular. Yo no tengo luz aquí en mi casa. Lo oigo a todo Y entrecortado. no tengo luz en mi casa. Se me está por apagar el celular y me gustaría que diera mi matrícula y mi nombre para que me ponga presente en la asistencia. ¿Me escucharon? Escríbelo por el grupo, yo le doy tu mensaje. Está bien, porque ya se me va a apagar el celular casi. Escríbelo por el grupo, como quiera. Ok. Esa es la constancia.
Pero me escucha. Sí, compañero. Aló, buenas. Sí, acá Buenas. están. Sí, sí. Entonces, discúlpeme, señores, vamos a terminar entonces ya. Bueno, entonces vieron qué tiene Mod. Mod termina el día a las 6, pero ¿cuánto fue que nos dio a nosotros? Nos dio realmente día a las 7. Entonces, ¿qué hacemos? Mod realmente no explica eso, qué hacer. Entonces, por eso se lo puse acá. Entonces, y sobre todo con placas planas, o sea, con placas planas realmente el coeficiente de arrastre es el coeficiente de fricción. Entonces, ¿cómo lo calculamos? Miren, entonces, eso es lo que dice Sengel.
Ah, bueno, pero mira, en placas planas, para laminar, entonces utiliza esta fórmula para calcular entonces el CF, pero el CF es el CD, tú entiendes, que es 1.33 sobre el número de Reynolds a la 1 medio. Esto fíjense para este tipo de número de Reynolds menor o igual al día a la 5. Otra teoría que explica muy bien Sengel es realmente que existe un número de Reynolds crítico que es este, 5 por a la 5. Entonces para turbulento, por eso es, fíjate, para turbulento, entonces él dice, mira, utilízame realmente este valor en placas planas, entonces 0.074, número de Reynolds a la 1 quinto, 5 por a la 5, número de Reynolds día a la 7. Con esto lo que le quiero significar realmente, si usted quiere ver algo más con el tema de capa límite y todo ese tipo de cosas, ese capítulo es muy interesante. Entonces, nada, ¿qué hicimos nosotros? Tomamos entonces ese CF, que por eso es que como el flujo es turbulento, utilizo entonces ya mi número de Reynolds y fíjense que me da entonces esto que está acá. Y ya con eso calculo entonces la fuerza de arrastre. Entonces, ¿qué pasa? Potencia realmente fuerza por velocidad. Eso es eh, potencia. Entonces, ¿y por qué yo puedo decir que potencia es fuerza por velocidad? Porque, ¿qué es la potencia? Es la rapidez con que se realiza un trabajo, es decir, es trabajo sobre tiempo. Entonces vamos a ver si eso es verdad. O sea, yo digo que la potencia es trabajo sobre tiempo. Y por eso es que yo digo que la potencia es la rapidez con que se realiza un trabajo. Entonces, por ejemplo, yo tengo una grúa. Como yo muevo la grúa para izar algo, entonces eso es potencia. O sea, yo meter entonces ese trabajo de hacer ese izaje, de subir o bajar, en un tiempo, entonces eso me da la potencia. Entonces, pero ¿a qué es igual entonces la velocidad? Si yo tengo que la velocidad es ¿quién? La fuerza, tengo fuerza, ¿verdad que sí? Y la velocidad no es más que una distancia sobre tiempo. Si ustedes se fijan, entonces fuerza por distancia me da trabajo, entonces trabajo sobre tiempo. Por eso es que es lo mismo, yo puedo decir entonces que la potencia es fuerza por velocidad. Entonces ya, esto es lo que dice, hermano, y yo se lo había explicado yo a ustedes realmente cuando estábamos dando arrastre en automóviles, que mientras más arrastre yo tengo, más potencia yo necesito. Por eso la Homer necesita un motor potente. Por eso realmente los vehículos con mucho arrastre necesitan entonces mucha potencia. Entonces ya con eso calculo la potencia. Eso ya hice una conversión aquí a un HP 746 vatios y entonces ya, fíjense. Y tengo entonces 1.293. Fíjense, eso da 1.926. El libro del solucionador pone realmente la solución, la pone en 1.93, pero eso sale 1.926. O sea, fíjense que para que ustedes vean cómo usted tiene los conceptos, cómo usted lo maneja. Esto de todos modos no estaba evaluado, yo no lo tenía en el examen, esto valía 0. O sea, esto era un tema para ver realmente cómo, para explicarle básicamente en la solución a ustedes cómo iban o sea, esta teoría, la teoría de las barras, entonces paralelas o en dirección al flujo. Entonces, y ver entonces el tema, explicarle dos conceptos, un concepto de un autor y el otro concepto de otro autor. A mí me gusta este concepto, me gusta mucho este concepto de Sengel. Bien, vamos entonces al problema del avión. Miren, ¿por qué se lo puse? O sea, ¿por qué le puse este problema? Porque realmente, señores, es la realidad, o sea, cómo yo analizo la realidad. O sea, y es por eso lo importante. Todo el que se ha montado un avión sabe que los aviones entonces sacan una cosa, que son las aletas esas, que son los flaps. Esto es, entonces, lo hace en el despegue y lo hace en el aterrizaje. El que se monte, y a mucha gente le gusta montarse, por ejemplo, el lado de las ventanas, sabe lo que es, por ejemplo, un aterrizaje y lo que hace, cómo se mueven esas alas. Entonces, volviendo y recapitulando el tema de la sustentación. Aquí importante, el rendimiento de un avión depende de sus alas, del diseño de las alas.
Oigan eso, el rendimiento de una máquina tan grande como un avión depende de la eficiencia de esas dos cosas que son las alas. Entonces, en función de eso se dan los perfiles, que son gráficas que me relacionan la sustentación con el ángulo de ataque o la sustentación y el arrastre. Fíjense que aquí se le da este perfil, 23012. Eso es eso. Cuando yo le digo esto, es eso. Y en función de que esté ese asunto de las alas, fíjense, de parámetros que están relacionados con las alas. Entonces, ¿qué dice acá? Realmente, si ustedes, acá lo que dice, cuando yo tengo entonces el flat, entonces de doble ranura, tengo el flat o sea, tengo la jala sin el flat, o sea, no la utilizo y tengo entonces con el flat. Entonces, eso es lo que me está diciendo esta grafiquita que está acá. Entonces, ¿qué dice el problema? Bueno, mírenlo acá. El avión puede alcanzar una velocidad de crucero, esa es la velocidad ya cuando está allá arriba. Ya crucero es la velocidad realmente máxima, la velocidad que le está haciendo ya básicamente su trayectoria. Dice que es 558 kilómetros por hora a una altitud de crucero de 12.000 metros, donde la densidad de aire es 0.132 kilogramos metros cúbicos. El avión tiene flap de doble ranura para su uso durante el despegue y aterrizaje. Fíjense que la utiliza. Esas son dos aletas que él saca en las alas. Si se supone la característica que ya le dije a ustedes, que definen la sustentación y el arrastre para este tipo de cosas. Entonces, ¿qué dice? La mínima velocidad de seguridad para el despegue y aterrizaje sin flap, con flap y sin flap. O sea, ¿cómo varía? Oigan esto y ustedes van a ver lo interesante de esto. ¿Cómo varía la velocidad cuando él tiene flap y cuando no tiene flap? Oye, ustedes van a ver esto. El ángulo de ataque cuando tiene crucero, cuando alcanza la velocidad de crucero y la potencia necesaria para superar el arrastre. Bueno, entonces aquí, fíjense que me están dando entonces el peso de este monstruo, 70.000 kilogramos, en la masa. Esa masa la convierto yo en ¿qué? La convierto entonces en el peso. Entonces, o sea, esta fuerza de sustentación es el peso. Entonces, calculo mi peso, me da 686.700. Entonces, me piden la velocidad, despejo la velocidad, que es 2FLCL Rho A. Entonces, calculo, entonces acá, importante esto. Yo tengo la velocidad, yo la quiero con el despegue, o sea, la quiero abajo o cuando él está llegando. O sea, cuando él está despegando, la quiero abajo. Entonces, ¿qué asumo ahí? Asumo realmente que la altitud es 0 metros. ¿Eso lo entienden? Miren acá, 0 metros de altitud, porque él está o despegando o está aterrizando. Entonces, con eso tengo la densidad. Entonces, de la figura de rendimiento se tiene un CL con doble flag, o sea, porque él lo está sacando, lo saca cuando yo aterrizo o cuando yo voy entonces ya voy despegando. Entonces me da CL sin flag, o sea, con doble flag, entonces me da 348. Mírenlo acá, esto fue lo que yo coloqué acá, fíjense. Con doble flag, entonces el total es cuánto, 348. Sin flag, fíjense, es cuánto, 1.52. Fíjense que se la marqué acá estos valores. Sí, bueno, profesor. Dígame. Internet se está entrecortando, porque donde vivo ahora mismo está nublado y no se entiende nada. Porque todo se está entrecortando. ¿Quién me está? Secunden ahí todo lo que yo he dicho. Yo lo escucho bien a usted, maestro. Bueno, perfecto. De todos modos, fíjate, de todos modos el video se está grabando, entonces tú lo vas a tener. O sea, las explicaciones que yo estoy dando lo vas a tener en el video. Tú ves. Entonces ya calculé yo el CL con flat, con doble flat y sin flat. Entonces con flat, miren esto, con flat, ¿cuánto es la velocidad? Fíjense, la velocidad es 46.34. Sin flat, 70 y pico.
¿Por qué? Porque realmente ofrece, es un área que ofrece resistencia. Esto son y por eso realmente, ¿por qué yo agarro cuando yo estoy haciendo el aterrizaje? Ustedes ven esa máquina y esas alas, que eso tú quieres realmente como, eso se quiere despegar. Y cuando ese avión, el tren de aterrizaje realmente toca tierra. Y entonces, ¿qué sacan? Sacan los flags. ¿Por qué? Porque realmente la velocidad, fíjate que la velocidad es menor. O sea, limita la velocidad. Y entonces sin flag, mira cómo va esa cosa, o sea, casi 2 veces. Fíjate, casi 2 veces. El ángulo de ataque, ¿cómo yo lo consigo realmente? El ángulo de ataque es, en este caso, yo debo conseguir al CL. Fíjate que ahora yo despejo al CL. Me da 1.21, entonces, ¿qué digo? Ángulo de ataque es aproximadamente 11. Fíjate, entonces tengo acá, en esta figurita, entonces tengo para 1.52. Fíjate que esto me da realmente por acá con 1.22, con esta figura que yo tengo acá, entonces tengo cerca de 10 o 11. Yo tengo, fíjense, me dio aquí más de 11, más de 10. Entonces, que fue este valor que yo utilicé acá, el ángulo de ataque, 11. Y la potencia promedio por el empuje y superar entonces el arrastre de la sala. Entonces, ya calculo entonces el CD. Entonces, ¿de dónde yo calculo el CD? Para una sustentación de 1.22, entonces vengo a esta figura, a la otra figura de al lado. Si ustedes se fijan, acá para 1.22, entonces tengo sin flat, entonces tengo acá esta parte acá. Me da cerca de ese 0.035 el CD. CD 0.35. Calculo la fuerza de arrastre y entonces lo mismo, calculo con esa fuerza de arrastre, calculo la potencia de arrastre. Me da 4088 HP. Ya, ese es el problema de avión. Estos datos que ustedes se fijan, yo lo tengo acá, tienen que ver bien, cuando ustedes estén evaluando, tienen que ver realmente estas dos gráficas. Ustedes van a ver realmente, tienen que verla, yo se la coloqué en rojo acá, para que ustedes vean, estas fueron las dos CL que yo seleccioné, este fue el ángulo de ataque y este fue el CD que yo seleccioné. Vamos entonces al último problema, que esto es sencillo, esto es un Venturi, señores. Es simple y llanamente yo sustituir, fíjense, 2G, P1, P2, pero P1, P2 es ¿cuánto? Es 5K, entonces ya, esto es 0.98. Mire entonces como yo calculé, no sé, calculé a A1 sobre A2. Fíjense esto ya, haciendo esto, eso me da 2.77. Sustituyo, me da este valor acá y multiplico entonces el QA por B, donde el diámetro realmente es el diámetro de entrada, que es 5 acá. Entonces eso lo llevo a metro y ya ahí calculé mi caudal. Y ahí está, señor, el examen.